Como podemos ver en el ejemplo, tenemos Al Gore en azul y presidente en amarillo. Y esto lo encontró el profesor Reeves un año antes de las elecciones. Por eso asumimos que Al Gore iba a ser el presidente, o quizás pensaba que lo iba a ser. Y de hecho, unas semanas después, con lo de Florida y las batallas legales, el profesor Reeves encontró unas cuantas palabras más. Creo, quizás, que están en rojo. Porque, de hecho, no existe un método, no tenemos realmente un manual de instrucciones que nos diga qué palabra tenemos que leer primero y qué palabra tenemos que leer después, y si estamos dejando alguna palabra perdida. Lo que hacemos es destacar una palabra de aquí y de allí. No tenemos forma de saber lo que estamos buscando. Es muy difícil hacer una matriz precisa sobre el futuro. En mi opinión, usar los códigos para predecir el futuro es darle un uso incorrecto y grave a todo este asunto, y de todas formas, no se puede hacer. No puedes usar los códigos de la Torah para buscar las acciones que deberías comprar hoy en la bolsa para poder ganar dinero mañana. Porque no todo lo que aparece en una colocación compacta se corresponde con algo que se pueda relatar de forma histórica y lógica. Hacer matrices con el futuro no debería suponer ningún problema en absoluto, salvo que no sabemos qué buscar y tenemos que adivinarlo todo. Y cuando trabajas así es muy posible que cometas errores. Por eso creo que hacer matrices sobre el futuro es teóricamente posible en un 100%, pero en la práctica es muy difícil hacerlo. Por eso, si puedes desarrollar una matriz sobre un suceso pasado, entonces puedes desarrollarla sobre el suceso futuro, porque se trata sencillamente de un suceso pasado que no ha ocurrido todavía. No sabemos lo que buscar en una matriz sobre el futuro. Ahí está la limitación. Lo que vemos es solo la punta del iceberg, en el que todavía no hemos sido capaces de descubrir de forma sistemática todos los aspectos diferentes de cómo se codifica. Es decir, una descripción completa del código. Tan solo vemos un pedazo. Sabrás que habla de un periodo de tiempo llamado el final de los tiempos o el final de los días. Se trata de la batalla más intensa entre el bien y el mal en el mundo. El terrorismo, el virus del SARS y otros virus y epidemias, todo ello es un indicativo de que las cosas malas ocurren. Y la Biblia predice que todas esas cosas malas o diabólicas van a suceder. El código bíblico tan solo corrobora ese mensaje. Muchas de las secuencias que se refieren al final de los días hablan del Oriente Medio. Hice una matriz sobre este tema. Encontré unos 6 términos buenos que apuntan a que probablemente ocurra una prueba muy buena, por lo menos en mi opinión, hacia finales del año 4770, que podría ser en el otoño de 2010. Si conoces la profecía, sabes que el final de los días, o el fin del mundo, es un periodo que dura 7 años y comienza con un tratado de paz entre Israel y las naciones que le rodean, aunque en realidad no dice cuáles son los otros pueblos que firman el tratado. Este tratado de paz establece que se dividan las tierras de Israel, que se divida la ciudad de Jerusalén, y a cambio Israel tendrá garantizada la paz. Algo parecido a lo que estamos viendo hoy con el Grupo de los Cuatro y su hoja de ruta. El Grupo de los Cuatro está formado por Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia, que están desarrollando una hoja de ruta para solucionar el problema de los israelíes y los palestinos. Lo que acabo de contar no suena algo parecido a un tratado de paz que creará una nación palestina. Creo que sí. Creamos o no en el código, hay algo cierto. Nunca sabremos si las predicciones de estos mensajes ocultos son ciertos hasta que los sucesos se vuelvan historia. Por eso nunca sabremos si el mundo está llegando a su final.
La creencia en una eterna batalla entre el bien y el mal ha cautivado la imaginación del hombre e intrigado a los estudiosos. Para los creyentes, la humanidad no puede escapar al máximo enfrentamiento. Un día de destrucción cataclísmica. El fin del universo y de toda la existencia en un instante. Por milenios, la predicción de la forma cómo llegará el final ha consumido a los miembros de tres importantes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para ellos, abundan las evidencias de estos días finales. Acontecimientos diarios, inundaciones, hambre y peste. Son claras señales de que la épica batalla entre la luz y la oscuridad están cerca de nosotros. La idea persistente de un final apocalíptico emerge de los textos antiguos en vívidas descripciones y claves ocultas, reveladas e interpretadas en el correr de los tiempos. Mucha gente piensa que apocalipsis significa catástrofe o desastre, pero la verdad es que es una palabra griega que se refiere a la revelación de una verdad o conocimiento oculto. En realidad es una forma literaria que surgió en la antigüedad en el Medio Oriente. Ese es el significado de la palabra apocalipsis. Los secretos son revelados, y ese es exactamente el significado de la palabra apocalipsis. Significa la revelación de algo que era secreto. Existe una nueva y revolucionaria idea en la religión humana que es desarrollada en las escrituras cristianas e islámicas, y es la idea de que Dios hace su voluntad en la historia, y que esta historia tiene un principio, una mitad y un final. Y que ese final es algo catastrófico. Las tres religiones han contribuido a las raíces de esta teología de fin de los tiempos. El cristianismo en realidad surgió del judaísmo, y la fe islámica recurre al judaísmo y al cristianismo. Y parte de la base común de las tres religiones es la visión apocalíptica del futuro. Cuando nos remitimos a los textos originales, vemos que las similitudes son vívidas. El fin de los tiempos, el fin del mundo, son elementos comunes entre estas tres religiones. Aunque las civilizaciones antiguas, como los egipcios y sumerios, adoraban a muchos dioses, algunos compasivos, otros airados, cada uno de los cuales gobernaba un aspecto de la vida diaria. Uno apelaba a un dios si había sequía y a otro si era asediado por los enemigos. Entonces, en el Torá, o los 5 libros de Moisés, los judíos comenzaron a escribir sobre un único y omnipotente Dios. El gran logro de los antiguos judíos fue llegar al concepto de un solo Dios, un solo ser supremo. Para el siglo VII a.C., la creencia en muchos dioses desapareció de los textos judíos y la idea del monoteísmo se hizo prevalente. No pasaría mucho tiempo antes de que la gente se sintiera incómoda con el dilema existencial de dar las gracias a la misma deidad a quien hacían responsable por todos los problemas en su vida.
Lentamente, de los textos antiguos, comenzó a aparecer una figura oscura y sombría. Así comenzó a surgir la idea de que, de hecho, no es Dios el autor de los problemas que enfrentan los hombres de bien. Es el diablo, Satanás. Podríamos decir que Satanás es un mecanismo para lidiar con el monoteísmo.